Buenos días. Vamos a continuar con el curso el día de hoy y vamos a tratar lo que es el procedimiento o el proceso contencioso administrativo. Primero vamos a ver algunos conceptos previos que están relacionados a la acción, al proceso y a la jurisdicción. Entonces, una definición de acción es un derecho subjetivo, público, abstracto u autónomo, propio de todo sujeto del derecho y que tiene por finalidad requerir la tutela jurisdiccional del Estado a través de sus órganos respectivos. Jurisdicción es la función que ejerce el Estado por intermedio de los jueces integrantes de los organismos jurisdiccionales que componen el Poder Judicial, los que, utilizando el proceso como instrumento, dirimen los conflictos de trascendencia jurídica o resuelven las incertidumbres jurídicas también que les somete a su conocimiento y a su decisión. Y proceso es un instrumento dado por el ordenamiento jurídico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de resolver un conflicto de intereses o de eliminar una incertidumbre jurídica a través de la aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Entonces vamos a ver cuáles son las clases de proceso. Entonces hay proceso contencioso y proceso no contencioso. Proceso contencioso es cuando existe conflicto de intereses y el proceso no contencioso cuando no existe conflicto de intereses. Dentro del proceso contencioso tenemos el proceso de cognición, el proceso de ejecución y los procesos cautelares. El proceso de cognición es aquel donde el órgano jurisdiccional debe declarar la existencia o inexistencia del derecho. Se llama de cognición porque toma conocimiento de la causa, toma conocimiento de la materia, de la materia que está en controversia, y luego que toma conocimiento la analiza y después declara la existencia o no existencia del derecho que se reclama. El proceso de ejecución es aquel de pretensión insatisfecha, donde ya existe una relación jurídica material y el órgano jurisdiccional solo ordena su actuación, es decir, busca adecuar lo que es a lo que debe ser. En suma, estos procesos tienen por finalidad la ejecución del derecho preexistente a favor del accionante. Como bien dice acá la diapositiva, es aquel proceso, es aquel de pretensión insatisfecha donde ya existe una relación jurídica material y el órgano jurisdiccional solo ordena su actuación, quiere decir que ya existe, es solo para que se ejecute. Y procesos cautelares son aquellos que tienen como propósito asegurar una prueba o cumplimiento de la decisión efectiva que se expida en otro proceso principal, que puede ser de conocimiento o de ejecución, por el peligro que puede significar la demora del trámite de este proceso. Entremos ahora a lo que es el acto administrativo propiamente dicho. Es aquella manifestación unilateral y externa de la voluntad de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública. La Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en su artículo 1, conceptúa el acto administrativo como las declaraciones de las entidades que,
en el marco de normas del derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Los actos administrativos tienen la calidad de cosa decidida? Sí, la cual atribuye a una resolución de la administración, una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento administrativo, llegando a una decisión final que solo puede ser cuestionada en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo. Entonces, los procesos contenciosos administrativos se ventilan en la sede judicial. ¿Cuáles son los recursos administrativos? Son actos de los administrados mediante los cuales se pide a la administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la ley en base a un título jurídico específico. Entonces, existen varias clases. Hay el recurso de reconsideración, tenemos el recurso de apelación y el recurso de revisión. Estos ya le deben ser familiares a ustedes, seguramente ya han escuchado o han visto o ha pasado por sus manos algún recurso de reconsideración, algún recurso de apelación o algún recurso de revisión. El término para la interposición de los recursos es de 15 días y son perentorios, y deberán resolverse en el plazo máximo de 30 días. Esto está en el artículo 207 de la norma citada. ¿Qué sucede cuando vence el plazo de 30 días para expedir la resolución o emitir el acto administrativo solicitado a la administración? Opera el silencio administrativo. Entonces, hay dos tipos de silencio administrativo: el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. ¿Cómo es el silencio administrativo positivo? Se tiene por aprobada la solicitud o recurso en sus propios términos, siempre que el pedido se ajuste al ordenamiento jurídico, una vez transcurrido el plazo legal para pronunciarse. Y en cuanto al silencio administrativo negativo, otorga la opción de esperar el procedimiento expreso o considerar denegado su pedido o recurso luego de versión y luego de vencido el plazo legal y acceder a la siguiente instancia. ¿Qué es entonces el procedimiento contencioso administrativo? Es un medio para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de la administración y de los administrados afectados en sus derechos por el obrar público. ¿Y para qué sirve? Tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. ¿En qué momento o cuándo se usa? Cuando se pretenda algo contra la administración y siempre que el sustento de dicho pedido se base en una actuación que haya realizado la administración en ejercicio de sus prerrogativas. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que haberse agotado la vía administrativa. Mientras no se agote la vía administrativa, no podemos proceder con el contencioso administrativo ante la autoridad judicial competente. Esto está en el artículo 13 de la ley 27854. Entonces,
¿Qué significa agotamiento de la vida administrativa? La existencia de una decisión de la máxima autoridad contra la cual ya no se puede interponer recurso jerárquico alguno. Se agotó la vida administrativa, se agotó todas las instancias, reconsideración y todas las que ya hemos visto. Entonces, tiene que haber operado el silencio administrativo definitivo. Tiene que haberse declarado la nulidad de las resoluciones administrativas, aun cuando hayan quedado consentidas, siempre que agravien el interés público. ¿Cuál es el objeto del proceso contencioso administrativo? Solicitar al órgano jurisdiccional no solo la nulidad, puede ser total o puede ser parcial, o la ineficacia de actos administrativos, sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios cuando buenamente proceda. Esto está en el artículo 5 de la ley que ya hemos citado, que es la 27854. Pero acá podemos ampliar un poco más. Dice, solicitar al órgano jurisdiccional no solo la nulidad, puede ser total o parcial. Ya en clases presenciales hemos visto la diferencia entre nulidad y la diferencia con anulabilidad. Cuando solicitamos la nulidad es porque el acto jurídico nació muerto. Vale decir que los argumentos que esgrimieron en el momento de emitir la resolución no eran válidos, no existían, no tenían sustento. Entonces esos son nulos. Pero opera la anulabilidad, que en este caso no hay, repasando lo que dijimos en clase, cuando basándose en argumentos jurídicos válidos hay error, hay dolo, o hay fraude, o hay simulación, o hay violencia, que son los 5 vicios de la voluntad. Entonces, lo que se supone es que estos son subsanables. Una vez que sean subsanables, se recupera el acto jurídico y ya no sería anulable. Sin embargo, acá, ¿cuál es el objeto? Dice, del proceso contencioso administrativo es solicitar al órgano jurisdiccional no solo la nulidad, o sea, que en absoluto nulo ipso iure, total o parcial, o ineficacia de los actos administrativos. Ineficacia quiere decir que no deben ser tomados sus efectos. Eficacia es diferente a eficiencia. Eficiencia se refiere al proceso en sí y la eficacia es el resultado de todo el proceso. Entonces, cuando se solicita la ineficacia, se solicita que ya todos los resultados del proceso no vayan, queden inválidos. El cómputo del plazo debe realizarse desde que se tuvo conocimiento de la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia, desde que se tuvo la posibilidad de plantear la pretensión del proceso contencioso administrativo, es decir, dentro de los 3 meses. Esto está en el artículo 17, inciso 1 de la ley 27854, que usted la puede revisar. Ahora bien, debe tenerse presente que en el caso del silencio administrativo, la inercia o cualquier otra omisión de la administración, no existe plazo a computar. Eso está en el artículo 188, inciso 5. Entonces, ¿cuál es el plazo que otorga la ley para poder plantear la pretensión objeto del proceso administrativo, contencioso administrativo? ¿Qué se discute en un proceso contencioso administrativo? La declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de los actos administrativos, como ya lo hemos mencionado. El reconocimiento o restablecimiento del interés jurídicamente tutelar y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines.
y que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de ley o en virtud del acto administrativo firme. Cuando el acto administrativo está afecto de nulidad, por la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, por defecto u omisión de algunos de sus requisitos de validez, como ya lo hemos mencionado. Esto está en el artículo 10 de la ley. Recursos judiciales, clases. Tenemos el de reposición, que está en el artículo 32.1, que está el de apelación, que está en el 32.2, y tenemos el de casación, que está en el 32.3. Entonces tenemos recursos judiciales, reposición, apelación y casación. Y por último el recurso de queja. Entonces, el de reposición, tipo de resolución, es un decreto. Objeto, revocación. Competencia, juez que expidió el decreto. ¿No es verdad? Y luego tenemos el de apelación, tipo de resolución, sentencia y autos. Objeto, revocación. Competencia, juez superior. Y luego tenemos el recurso judicial de casación, tipo de resolución, sentencias y autos, expedientes en revisión. Objeto, casar resolución recurrida. Procedencia, pretensiones no cuantificables, pretensiones cuantificables, más de 140 unidades de referencia procesal. Nosotros en las primeras horas de clase ya nos habíamos referido a cuál era la unidad de referencia procesal. Acuérdense que habíamos dicho que esto se basa en lo que es la UIT, que es la unidad impositiva tributaria. La unidad impositiva tributaria, como todos ustedes saben, en el mes de enero de cada año, el Ministerio de Economía, el MEF, emite una resolución mediante la cual actualiza el costo de la unidad impositiva tributaria teniendo en cuenta el IPC, vale decir, el índice de precios al consumidor, así como la inflación acumulada del año anterior. Entonces, este año la unidad de referencia procesal está en 3.850 soles. El año pasado estuvo en 3.800. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta la unidad de referencia procesal? La unidad de referencia procesal no es más que, repito, el 10% de lo que es la UIT. Si la UIT o la unidad impositiva tributaria está en 3.850 soles, entonces el 10%, saquen ustedes su cuenta cuánto será. Entonces, las pretensiones cuantificables, más de 140 de unidad de referencia procesal, ustedes multiplican la cantidad que les dio por 140, ¿no es verdad? Ahora, actos de autorización provincial, regional o nacional, expedientes, autorizaciones y distribuciones también tienen 140 unidades de referencia. ¿Cuál es la improcedencia? Procesos urgentes, cuando la resolución apelada es confirmada. Competencia igual al juez superior. Pero también existe el recurso judicial de queja. Tipo de resolución, auto que declara inadmisible o improcedente la apelación o casación. Objeto, reexamen del auto. Competencia, también juez superior. Nota, el proceso civil solo procede contra rechazo o apelación. Esto está en el artículo 401 del Código de Procedimientos Civiles. Principios jurisprudenciales, precedente vinculante. ¿Qué significa vinculante? Vinculante quiere decir que de todas maneras es obligatorio su cumplimiento. Lo vincula. Son precedentes vinculantes.
jueces pueden apartarse del procedimiento. El precedente permite la ponderación de los jueces. El precedente tiene naturaleza normativa o interpretativa. El precedente constitucional es el artículo 7 del Código de Procedimientos, que es vinculante. El precedente judicial es en el artículo 400. Entonces, con esto nosotros estaríamos concluyendo lo que es referente al procedimiento contencioso administrativo. Muchas gracias.